Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Amartya, una revista papel hecha radio. Seguimos aquí en la M530 en pleno viaje. Mirá el rulo que tengo. Es terrible esto de hacer radio y que te miren. No te mires. Es una radio truchodio eso. ¿No? Porque como antes hacíamos radio y bueno, había algo del anonimato, también de la fantasía de quién estará hablando, cómo será su... Y ahora no, te rompemos toda. Basta, toda la fantasía. El Papá Noel no existe, ¿no? Es como... Bueno, eso ya Sí, lo yo sabías me baño, antes por de que ejemplo, acá. para venir a la radio. Antes iba sucio cuando hacíamos. Igual podrías hacerlo como para nosotros. Sostenelo. Sí, por ustedes lo haría, pero... Hola queridos de Amartya, tal cual somos bípedos y viajantes planetarios desde siempre, nómades transhumantes. A ver, Muy bien. y le abre a usted la columna. Lo que charlamos recién, un poco adelantando la columna, nos solemos creer muchas veces que el viaje es algo excepcional, o al menos me pasa a mí, que soy pobre, y el viaje es algo añorado, algo que planifica. Solemos creer que es algo puntual, que contrasta con la normalidad estática de la vida, que por definición sería sedentaria, o al menos lo es para mí y la gran mayoría de los seres que respiramos. Yo, de hecho... crecí bajo esa idea muy del arraigo y lo que vengo a problematizar un poco es esta idea, esta noción del arraigo, porque si bien cuando acá Mariana en el chat de la radio planteaba la idea del viaje, yo primero dije, bueno, hablamos de nomadismo, hablamos de seres humanos y después dije, no, hablemos del Big Bang, ¿no? Y de cómo literalmente todo está en expansión. Pero dije, no, vamos a traerlo muchísimo más acá, muchísimo más acá. Yo traje 3 mapas. Hoy vamos a ver 3 mapas de la ciudad de Buenos Aires para ver la evolución de la población de esta ciudad y explicar que esta ciudad también es el reflejo del viaje humano, que es en definitiva un viaje eterno. Vamos con el mapa número 1. Es de 1778. Yo quiero que presten atención, eso que se ve ahí es el Río de la Plata. Eso que ven ahí sobre la izquierda inferior es el riachuelo, porque antes desembocaba siguiendo, dando una vueltita. Explícalo porque también tenemos gente que no nos está mirando. Mirá que viene ese zoom hermoso. Muchas gracias ahí a la producción. Muy bien, Ailu. Eso que ven ahí, ese espacio blanco en el centro. ¿Esto qué año es? Esto es 1778. O sea, antes de la revolución. Esto es el Virreinato del Río de la Plata. Claro, y se ve muy bien la costa, ¿no? Y ese blanco que ven ahí, ese espacio, es la Plaza de Mayo, que entonces era la Plaza Mayor. La Plaza Mayor. Y ven ahí el fuerte, lo que hoy estaría la Casa Rosada, y el Puerto Madero no existía, obviamente. Claro. Eso. Ahí tenemos el primer censo que hizo el Virreinato y registró entre habitantes de la ciudad, que es eso que ven ahí, yo no lo llamaría ni siquiera ciudad, y la campaña, estamos hablando de 37.000 personas. Un pedo en el aire. 37.000 personas. Todo eso más la campaña. O sea, lo que estaban alrededor y lo que estaban más lejos que Flores. Claro, piensen que la 9 de julio ya es el campo. Eso que están viendo todo ahí son cultivos, trigo. Qué increíble. ¿No? Vaquitas. Cómo pasa el tiempo. Pasemos al mapa número 2. Este mapa, fíjense, es de 1895 y no es muy distinto. Sí. Pasaron, ¿qué? 100 años. Sí. Y tenemos una ciudad un poco más grande, más extendida hacia el norte, hacia el oeste. Empieza a aparecer Barracas, empieza a aparecer La Boca. Ahí tenemos la primera oleada de los inmigrantes. Aparece, fíjense, Flores, ¿no? Y aparece Miserere, ni siquiera sería. Mirá vos cómo se nota que entre, ¿qué es Miserere, lo que se ve rojo? Hay un blanco. Hay un blanco. Hay un blanco. Hay que atravesar eso. Bueno, ¿por qué se llama Villa Pueyrredón? ¿Por qué se llama Villa Devoto? Porque era, te fuiste hasta allá. A la Villa Devoto. Claro. Chacarita. Chacarita viene de chacra. Los italianos no podían decir chacra, que es una palabra quechua, que quiere decir el campo. La chacrita, es una chacarita, ¿no? Chacarita, o sea, estamos hablando de algo muy reciente. Y qué importante lo del sur, ¿no? Porque La Boca, también otro puerto, tenía que ver con ese desarrollo de estas tierras. Uh-huh. En este mapa que estamos viendo ahí, había 781.000 personas
contemplando otra vez tanto la ciudad como la campaña, lo que hoy denominaríamos el AMBA. Creció bastante la población. Bueno, pero son 100 años, es un siglo. Claro. Y pasamos al tercer mapita, que tenemos la tercera imagen, que es la actual. Fíjense, tenemos la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires dentro de la General Paz, y el área metropolitana, que estamos hablando de 16 millones de personas, de acuerdo con el último censo de hace 3 años. Fíjense este crecimiento exponencial. Pocas ciudades en el mundo atravesaron un crecimiento demográfico tan explosivo como lo hizo la ciudad de Buenos Aires. Y esto se da no solo por esta naturaleza trashumante de nuestra especie, sino que se da en el contexto forzado del capitalismo. Yo, para que tengamos una idea, si empezamos a indagar en cada uno de los que estamos acá, vamos a darnos cuenta de que no hay forma de explicar este crecimiento demográfico si no explicamos la migración y la inmigración, tanto regional como transoceánica. Claro, no es un tema de natalidad. No hay forma, no te dan los números, o sea, no te dan los números. Yo digo, voy a usar autorreferencial, pero ninguno de mis 4 abuelos y abuelas nacieron en la ciudad de Buenos Aires. Claro. O sea, somos un pedo en el aire. Y cuando uno ve y analiza el gráfico, lo que encuentra es que la ciudad de Buenos Aires hace como una parábola, crece de manera exponencial, pasa, fíjense, en 200 años de ser literalmente el último orejón del tarro del Imperio Español, allá bien alejado en el sur, a ser la ciudad más rica y más grande de toda la América Española. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con el tráfico atlántico y el crecimiento producto del expansionismo mercantilista y la revolución industrial encarada por Gran Bretaña y por Francia, entendiendo que Buenos Aires era el único puerto colonial atlántico de España. Pero no Claro, nos vamos a porque- meter en ese tema Claro, ahora. pues esto Brasil, claro. Brasil era Portugal y después Claro. tenés el Caribe. Claro, que era otro mambo. Exacto. Pero esta parábola encuentra un punto de inflexión a partir del cual empieza a descender, y ahí nos vamos a hablar con Damito, que es en 1950. Ese año va a ser clave porque en ese año la ciudad de Buenos Aires encuentra su punto de... Equilibrio. gracias. 3 millones de personas. Desde 1950... No cambió. dentro de la General Paz no cambió. Entonces acá tenemos que explicarlo esto. Bueno, para empezar podemos venir mucho más acá. Y lo que empezamos a encontrar es que en los últimos 10 años tenemos la tasa de natalidad más baja de nuestra historia. 40% menos incluso que hace 10 años. Sí, sí. Tenés- Prueba de eso son el tema de las vacantes en las escuelas. Esto era un recontratema contra el macrismo, se acabó porque no está pasando algo con el tema de que no hay pibes. No hay pibe porque criar un pibe es carísimo. La canasta básica supera un salario promedio. Si a eso le sumamos la precariedad laboral, esto impacta directamente en la decisión de tener hijos. Después, cambios culturales y de prioridades. Las mujeres muchas veces ahora en este contexto, afortunadamente, pueden decidir sobre estudiar, sobre traspasar una cierta edad sobre la que antes se tomaba la decisión, tener una carrera profesional, no tener hijos. Básicamente. Hay acceso a los anticonceptivos, pero esto es importante para volver sobre la idea de viaje. Nada de todo esto era inevitable. No estamos hablando de que esto iba indefectiblemente a suceder. Ni que la ciudad creciera y se sature de la manera en que lo ha hecho, ni que esta inmigración llegara, ni que tampoco llegase a un punto de... Equilibrio. Muchas gracias, esa palabra me está costando muchísimo hoy. Para empezar, ¿por qué vino tanta gente? ¿Por qué? Bueno, tenemos, para pensar a la ciudad de Buenos Aires en el contexto argentino, fines de 1800, pero principios de 1900, tenemos lo que es la llamada acumulación originaria, tantísima cantidad de campesinos que se ven forzados a salirse de ese medioevo en el que venían viviendo en Europa, en el cual tenían acceso directo a la naturaleza, a los ríos, a las montañas, por ende a la reproducción de su vida cotidiana sin intermediar el mercado y la venta de su humanidad en tanto fuerza de trabajo para conseguir dinero que le permita acceder al mercado y le permita satisfacer sus necesidades. Tenemos las guerras, la primera, la segunda,
tenemos pestes, hambrunas, tenemos persecuciones políticas. ¿Por qué? Tenemos a Simón Radovisky con 17 años asesinando un ucraniano en la ciudad de Buenos Aires al jefe de la policía. ¿Qué hace Simón Radovisky acá? Digo, ¿por qué cruzó el océano? ¿Porque estaba en un viaje y quería encontrarse a sí mismo? Evidentemente no. Tenemos el crack de Wall Street, que eso va a generar un fenómeno migratorio feroz desde todo el campesinado rodeando el entramado del tren hacia las grandes urbes, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, buscando el trabajo que ya no se conseguía en el campo. Y acá es lo que nos impacta a nosotros de lleno hoy, es que a partir de la segunda posguerra aparece el estado de bienestar. Ese estado benefactor que se presenta como una cara más amigable del capitalismo, que viene a ofrecernos cosas para arraigarnos y hacernos creer que con la democracia liberal se come, se educa y se cura. Y que permitía cosas que antes eran impensadas para nuestros abuelos, para nuestros bisabuelos. Acceder a un crédito hipotecario, una casa, a un trabajo estable, a derechos laborales, a tener muchos hijos, a que con un trabajo te podías ir de vacaciones, que podías planificar. Esto hay que entenderlo en el contexto de la Guerra Fría, cuando vos tenías, pensándolo desde el capitalismo occidental, a una Unión Soviética que se presentaba como el cuco, ante el cual el capitalismo más salvaje que tenía que humanizarse. Y fíjense que eso que vivimos, y son valores, creo yo, díganme si no ustedes, fuimos nosotros criados. Tenés que trabajar, si trabajás y si estudiás te va a ir bien, y si te va a ir bien vas a poder tener una familia, vas a tener muchos hijos, y vas a tener una Navidad, y vas a tener no sé qué. Fue una excepción en un momento de la historia que no se va a repetir. ¿Y por qué estamos hoy discutiendo nuevamente la reforma laboral, las jornadas laborales irrisorias, el pluriempleo, tal y como lo hacía la generación de Simón Radovisky? Bueno, según datos de la FED, miren esto es impactante. La generación nacida entre 1980 y 2000 acapara tan solo el 4.8% de la riqueza. Estos son datos de Estados Unidos, pero que podríamos extrapolar a gran parte del planeta, incluso probablemente con porcentajes peores. Sin embargo, la generación nacida antes, es decir, de 1960 a 1980, acapara el 9% de la riqueza, claro, el doble. Y los que nacieron entre el 35 y el 60 acaparan el 21% de la riqueza. Acá lo que tenemos es una redistribución del ingreso. Se está llevando la guita. Pero que, exactamente, y que cada generación, desde tus abuelos, nuestros padres y nosotros, vivimos peor objetivamente. Eso lo sabe cualquiera. Entonces acá ¿Qué es el problema que tiene la política argentina si lo quiere resolver, y la sociedad en la que vivimos? Que tenemos a los pibes que, claro, no tienen como futuro resolver sus problemas, digamos, habitacionales, sus problemas o sus deseos de desarrollo, sino lo que están viendo es que no tienen futuro. Que nosotros creíamos que lo teníamos, pero se nos escapó de las manos, y que nuestros viejos sí tuvieron la posibilidad de pensar en comprarse una casa. Ahora, la posibilidad de muchos es heredar, es la única, lo habíamos hablado en su momento. Pero bueno, esta situación es muy compleja y bueno, lo muestra claramente esos números. Entonces la pregunta que vale hacerse es, bueno, estamos ante una nueva normalidad, evidentemente. No normalice. Bueno, amigo. Acá estamos y acá volvemos sobre esta idea que en definitiva, esta idea del arraigo fue algo efímero, que en todo caso hay que venir a discutir, porque si no discutimos, si no peleamos y cada generación conquista esos derechos van a desaparecer. Vamos a seguir hablando de esto, pero en un ratito nada más. Ahora un poco de música en la revista Amartya, que suena así. Vámonos de viaje. Banda Los Chinos.